Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de República Macondo. Hoy seguimos con nuestra serie relacionada a las propuestas y los perfiles de los candidatos, ¿no? Ya habíamos visto más vías, más educación, más salud, más vivienda, eso es lo que siempre nos prometen los políticos. Pero el problema no está en el qué, sino en el cómo. Y hoy vamos a tratar de dilucidar un poco acerca de esos cómo con respecto a las propuestas de la candidata Paloma Valencia. Nuevamente estoy con mi panel super crack de República Macondor. Y nuevamente, Macondor, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Pues nada, feliz de estar de regreso con la audiencia, con ustedes, con los panelistas. El día de hoy, pues como Chado lo acaba de decir, vamos a pues ahondar un poco en el perfil de Paloma, lo que propone. Pues, el tema principal que de estos meses ha sido las elecciones, la coyuntura actual. Es absolutamente necesario ahondar en cada candidato y pues el día de hoy hablaremos de Paloma. ¿Qué nos cuentas, Jonathan? Bueno, buenos días muchachos, espero se encuentren bien. Qué bueno verlo, Macondor, otra vez en el programa. Estaba por ahí Sí, desaparecido, hizo estaba falta, volando. hizo falta y lo preguntaron bastante. Aquí estoy de Entonces, regreso, para bueno, largo. qué bueno. Y vamos entonces a avanzar, es verdad, hoy teníamos el tema de la candidata Paloma Valencia. Y para empezar, simplemente hablemos un poco de quién es ella, ¿no? Es decir, cuál es su contexto político. Y quiero que simplemente, o sea, ya para que nos metamos en el asunto, que bueno, sepamos que, por ejemplo, Paloma Valencia nació en Popayán en el año de 1978 y obviamente tiene que ser también de familia, pues que tiene también un contexto político, ¿no? Sabemos que ella es hija del excongresista Ignacio Valencia López y de la señora Dorotea de la Serna, o sea, como que ya de por sí su misma familia, su círculo familiar ya estaba ahí incluido en el tema político. Además Pero de eso, no solo eso, no es sí, solo eso, sino vas a decirlo del abuelo, ¿no? sí, de Guillermo León Valencia, que fue el presidente de Colombia en el año del 62 al 66, en 1962 al 1966. Y además de eso, y es que, nótese que, por ejemplo, Paloma Valencia, o sea, como que da muchas características no solamente de su contexto político, sino de su contexto literario, ¿no? Ella también, digamos que tiene muchos rasgos literarios, ¿no? Y ex candidato también presidencial Guillermo Valencia. Entonces, ahí uno más o menos va entendiendo por dónde es que va el asunto. Ha estado 12 Creo años que se nos fue por un segundo, ¿sí o no? Sí, no, pero ya estás de vuelta. o sea, ya me escuchan, ¿sí? Sí, ya lo Sí. escucho. De una, continúe. Listo. Digamos que influencias de Paloma Valencia es, pues, por ser nieta del filósofo y fundador de la Universidad de los Andes, Mario de la Serna Pinzón, ¿sí? Entonces, obviamente, Paloma Valencia, de hecho, ha tenido una influencia filosófica, política, literaria. Además de eso, también ha sido profesora de escritura creativa en la Universidad de los Andes, perdón, de Derecho y Filosofía en la Universidad de los Andes, ¿sí? Y cursó una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Mi sueño es hacer Lo esa que misma. todo, lo que Chao quiere. Danos un poco Jonathan, un poco de información sobre qué es para la audiencia que nos escucha de otros países, de qué es la Universidad de los Andes. Bueno, pues realmente la Universidad de los Andes es yo diría que es, si no es la primera, es la segunda universidad más importante de Colombia, ¿no? Pero es una universidad de la élite, o sea, es privada, pero es lo top de lo top. De hecho, hace unos días fui a la Universidad de los Andes, pero por temas, pues, académicos, ¿no? Estábamos allá con los muchachos de la universidad y pudimos compartir, pero esa universidad es bellísima, es muy bonita por dentro de sus instalaciones y su campus gigantesco, de verdad. Si tienen la oportunidad de ir, yo les invito a que ¿Y vayan. el fundador quién era? Mario Lacerda. Eh, ¿De los Andes? Sí. Bueno, eso sí, ahí me corcha. Tengo que decirles que ahí me corcharon con el fundador de No, de los... lo acabaste de mencionar, Mario Lacerna.
Sí, Mario Lacerna, tú lo dijiste. No, pues digamos que como tal es la influencia filosófica que ya tuvo, ¿no? El contexto familiar, Ya. ¿sí? Entonces, bueno, por ahí. Ese es el Eh, presidente Guillermo León Valencia, ¿no? sí, y ella también fue profesora, ¿no? Fue profesora de lógica y retórica y de constitución de la democracia en la misma Universidad de los Andes. Entonces, uno se da cuenta que ella ha estado muy bien relacionada, demasiado bien relacionada al respecto. Intentó, bueno, su primer intento electoral fue en el 2006, que aspiró a la Cámara de Representantes por Bogotá, pero pues ahí se quemó, no alcanzó, porque pues estaba, digamos, con el movimiento por Colombia, a las Equipo Colombia, pero pues no resultó elegida. Pero su llegada al Senado sí se dio en el año 2014, cargo que ocupaba en 3 periodos consecutivos, o sea, lleva 3 periodos siendo senadora pues de la República. Sí. Entonces, hasta ahí el contexto. No sé cómo la ven Cuéntanos un ustedes. poco pues nada, de su influencia en el Centro Democrático, su cercanía con Álvaro Uribe. Sí, lo curioso es que, por ejemplo, ella ha sido una férrea defensora de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, digamos que lo característico de ella es eso, ¿no? Es que defiende a capa y espada y su gran admiración ha sido Álvaro Uribe. De hecho, ella misma ha mencionado en múltiples ocasiones que ella va a morir siendo uribista. O sea, de verdad, una uribista a cepa. Ujú. Pero Oiga, Creo que pero hasta, creo que hasta a mí me parece que pues ya como que está re loca con su uribismo porque pues yo prefiero decir que mi mayor referente es el fundador de la Universidad de los Andes a decir que Uribe es mi papá y estar sí, gritando por ahí, la verdad. Yo me preguntaba es, oiga, ¿ustedes no han pensado en todo lo que le dolería al progresismo y a Petro si gana Paloma Valencia? O sea, es que fíjense lo que representa. O sea, Paloma es del Cauca, igual que Francia Márquez. sí. Y ya sabemos todo lo que ha dicho Francia Márquez de que le duele, que todo el mundo le diga que estaban mejor antes, que de lo que ella está ahorita. Eso fue tenemos todo. la imagen del Sagrado Corazón de Uribe. Que Imagínense, Paloma, además sí, Paloma, pues es todo lo que, bueno, lo que hipócritamente la izquierda ha condenado durante todos los años, de que es que son los delfines políticos, que son los hijos de los expresidentes y de las élites. Esta vieja es nieta de expresidente, es familiar de la élite, fundadora de la Universidad de los Andes, podría llegar a ser la primera mujer presidente y la puso la derecha y además representando a los homosexuales y no sé qué con Oviedo. ¿Ustedes se imaginan es una todo lo que le mezcla de daría todo. al progresismo? Claro, sería un golpe ideológico, o sea, de Era un verdad, golpe porque ideológico. es todo lo que ellos supuestamente y en cierta medida también representan, pero o sea, una visión de derechas, ¿no? Como decía Chavo, entre comillas y muchas comillas. Correcto. Entonces eso es curioso. De hecho, hasta su esposo, vea, su esposo es profesor de economía en la Universidad de los Andes. Ah, pero es que Entonces, cuando uno es amigo del dueño, pues usted que hace un camello, pues llámenlo a pesar de que usted no tenga una vida interesante más allá de la política. Pues. claro. Y Correcto. de hecho, bueno, ahorita que mencionábamos un poco lo del tema del Cauca, pero es cierto, es decir, ella también ha sido, bueno, ha hecho múltiples denuncias en relación al contexto del Cauca, que sabemos que es un contexto pues de violencia y de narcotráfico, de cultivo de droga, entonces por eso también se ha hecho pues muy conocida. Pero yo encontré, y quiero ya ir a otro punto, encontré varias cosas que a mí me parece que Paloma Valencia tiene muchas contradicciones. Y entre ellas es su pensamiento ideológico. Entonces quiero compartir con ustedes rápidamente un video que ustedes de pronto lo han visto. Ujú. Permítame, ya se los comparto. Adelante.
Bueno, mientras tanto, mientras Jonathan va poniendo el video, pues sí, hay que hablar un poco de la fórmula vicepresidencial de Paloma, la jugada pues estratégica política pues, que empeñó ella al elegir a Juan Daniel Oviedo como candidato, como su fórmula vicepresidencial. Podría, pues, eso tiene muchos orígenes del por qué tomaron esa decisión, pero el origen principal es electoral. Ya sabemos que en las consultas Juan Daniel Oviedo tuvo 1 millón de votos del electorado, pues que supuestamente iba a tener Claudia López o Sergio Fajardo. Bueno, Sergio Fajardo no se midió en consulta, pero aún así todo lo que se llama centro en Colombia está literalmente absorbido por Sergio Fajardo y Claudia López. Y salió un nuevo contendiente llamado Juan Daniel Oviedo de la nada y logró pues una votación masiva en las consultas del 8 de marzo. Y por ese mismo motivo Paloma lo adhiere a su campaña. Y pues muchos lo pueden ver como una movida muy buena, otros como algo nocivo, pues porque ¿cuál es la parte nociva de esa decisión? Que hay contradicciones ideológicas entre las dos posturas. O sea, se puede ver desde el lado bueno y el lado malo, en el cual pues Juan Daniel representa claramente la comunidad LGBT, los derechos pues pues, de estas comunidades, una política un poco más técnica, cuando Paloma representa una política mucho más burocrática, de maquinarias, tradicional. Entonces hay una especie de choque contradictorios pues, que es importante como resaltar, que a la final pues puede salir bien o puede salir mal, cualquiera de las dos No, variables puede dar. yo creo que eso va a salir malísimo. Yo creo que va a ser, no es algo que se pueda sostener en el tiempo. Tal vez ahorita con toda la hipocresía electoral, pues tal vez lo mantengan. Pero yo creo que en el tiempo va a suceder exactamente lo mismo que sucedió en Argentina con Javier Milei y Victoria Villarruel. Victoria se destapó después del primer año y con todas sus ideas peronistas muy parecidas a las de Oviedo, y definitivamente hubo una ruptura con la figura de la vicepresidencia en Argentina, y yo creo que eso puede estar pasando aquí mismo en Colombia si llegan a triunfar. Claramente me parece que, o sea, eso será, o sea, una noticia bastante importante, si fuese ese el caso, ¿no? Digamos que llegase a ser el caso, pero yo dudo que lo sea y les voy a mostrar el por qué dudo que lo sea, porque es que de hecho Paloma es una política acérrima, vean lo que dice. Ah, ya lo pusiste. Para mí, la gran utopía marxista de devolverle la libertad al hombre es fundamental. Porque el tema con el que inicia Marx es por qué el hombre está preso, digamos, y está preso desde el sistema productivo, que no lo deja ser quien quiere ser ni hacer lo que quisiera hacer, sino hacer lo que el mercado le compraría en muchos sentidos. Y me parece que hay aspectos sin los cuales uno no podría pensar el mundo. O sea, cuando usted piensa que en la revolución industrial los niños trabajaban 18 horas y fueron los movimientos marxistas los que lograron la transformación de unas estructuras que eran totalmente explotadoras, pues claro que uno lo tiene que celebrar. Pero cuando usted ya lo traduce eso, evolucionado, a que entonces usted coge los manuscritos de Marx para envolver cocaína, boletear ciudadanos, secuestrar la gente, enterrarla viva y pedir extorsión, pues eso no tiene nada que ver con Marx. ¿Cómo la ven? No, está loca. No, eso sí, es una contradicción andante. No, yo por eso digo que Paloma es una muy buena política, porque ya sabe cuándo moverse a ciertos horizontes con el fin de pues llegar al poder. Ella lo sabe y lo sabe muy bien. Entonces, claro, y de hecho en múltiples oportunidades se ha visto que Paloma habla bastante de que su esposo es zurdo, que su esposo tiene una tiene muchos amigos zurdos y que defiende todo el surderismo. Exacto. Entonces, sí, o sea, a mí me parece que esa es una de las razones por las que no creo que particularmente Paloma y Oviedo lleguen como a distanciarse en lo largo de, pues digamos que si llegan al poder. Ahora, no a mí me parece que Chad usó una palabra muy inteligente que para resumir pues esta situación que se llama, pues es insostenible pues esta unión, esta asociación, porque eventualmente cada uno va a jalar para su agenda, ¿no?
que ahorita pueden decir que son socios, que son pues un equipo, y sí, lo son para ganar la presidencia, pero el día de mañana cuando tengan que aprobar leyes o cuando tengan que tomar decisiones que afecten a unos y beneficien a otros, ¿qué va a pasar ahí? Sí, sí, es donde deberá pues tomar partido, pero pues una vez en el poder hay que ver, hay que ver. Claro. Ahora vean esta otra joya que me hace pensar bastante sobre Paloma. A ver. Ahora Paloma Valencia, en medio de un debate del referendo en el Congreso, impulsado por la ex senadora Vivian Morales, que buscaba limitar la adopción a parejas heterosexuales o personas solteras, dijo estar de acuerdo con la adopción de parejas del mismo sexo. Yo personalmente creo que no hay razones para pensar que una familia homosexual o una familia uniparental está impedida para adoptar un niño. Yo creo que las condiciones morales de las personas no las define su orientación sexual. Hoy, en medio de la carrera presidencial, su concepto cambió. Ante su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo señaló en entrevista con la revista Cambio que no está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, aunque en Colombia está permitido desde 2015. Yo no estoy de acuerdo con la adopción gay. La candidata dijo que deben prevalecer los derechos de los niños. Bueno. Es una contradicción la madre que sí, o sea, ahorita, o sea, solamente ahorita defendiendo lo de Max y que cómo sacaron de la explotación a los niños y no sé qué, bueno, que le pregunte de los 18.000 casos de reclutamiento forzado de la guerrilla, por ejemplo, que con su ideal marxista, comunista, y ahora en algún momento le sirvió ser pro muerte y pro adopción, y en este momento ya no lo es. Es una contradicción andante, típico de todo político que se va ajustando ante las demandas que va imponiendo la sociedad. Claro, no, y de hecho, uno debería entenderlo, ¿no? Es decir, a pesar de que podemos decir que Paloma, pues, por ser mujer hizo su carrera y pues digamos lo que siempre se recalca es que Paloma pues estuvo en un contexto machista y todo lo demás, pues eso no implica que digamos su influencia política, también por su familia, ¿sí? Pues no esté ahí. Ahí hay algo ahí que ella sabe cómo hacer política. Listo, vamos rápidamente a las propuestas. Solo quiero dejarles una cosa en claro, la última. Y esto me pareció importante señalarlo, pero La Silla Vacía hace algunos días publicó pues un poco del perfil político de Paloma Valencia, y digamos que hay algo que me parece curioso. Ustedes se acuerdan más o menos de este escándalo de Odebrecht, ¿no? Que ocurrió durante el gobierno de Santos. Y resulta y pasa que La Silla Vacía encontró que en un momento dado se llamó al ex fiscal Humberto Martínez, perdón. Y resulta que durante el contexto de esa investigación se llamó al ex fiscal a que rindiera cuentas. No era necesario que él fuera, pero resulta y pasa que para ese preciso momento, cuando llamaron al ex fiscal, la senadora Paloma Valencia fue cuando publicó los videos del entonces candidato presidencial Gustavo Petro recibiendo las bolsas de dinero. Y según La Silla Vacía, realmente de una fuente anónima, resulta que ella sabía que eso simplemente era una distracción política. Era una forma de como que desviar el foco de atención hacia la investigación que se estaba realizando. Entonces, eso para finalizar, o sea, nadie de acá está con las manos limpias. Y vamos rápido. Sí, no. Rápidamente vamos. Este es el archivo que tú dices que le hizo La Silla Vacía, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Ese es. Y de hecho, ahí en la parte donde habla acerca, digamos, de la primera campaña Santos, bueno, todo lo demás. Y luego aparece el capítulo donde dice el ser gobierno y un salvavidas cuestionable. Ahí finalmente aparece el apartado en donde menciona que la fuente anónima pues sabía
Paloma Valencia sabía que estaban haciéndole la investigación al exfiscal y para, pues, digamos, como que desviar la atención pública, eso, que al final de cuentas esa investigación quedó archivada, quedó completamente archivada. Ok. Bueno, empecemos con el tema de sus propuestas. ¿Les parece, Sí. muchachos? Bueno, rápidamente en cuanto a las propuestas de Paloma Valencia, pues no se distan mucho, digamos, de lo que ya sabemos. De educación, por ejemplo. Sí, en cuanto a la educación, creo que primero hay que señalar que ella está muy de acuerdo con, primero, para la educación primaria, el sistema de vouchers. Ya lo conocemos, ¿no? ¿En qué consiste? Rápidamente, pues simplemente que a las personas, a los ciudadanos se les puede dar estos vouchers y que a través de estos vouchers, pues ellos puedan elegir en qué colegio, pues desean que estudien sus hijos. A mí me parece que esa es una buena propuesta, no sé cómo ustedes la vean. Sí, tiene sentido. Bueno, pues lo hablábamos la sesión anterior con el profesor Santiago Duzán, ¿no? Sigue siendo un subsidio, en realidad es un subsidio, pero que esta vez no está financiando la oferta, es decir, el dinero no se va directamente a las instituciones, sino que ahora se gira a las familias. Sí. Y es un modelo que ha sido exitoso para mejorar un poco los indicadores de calidad en países como Suecia y Chile, para hablar del caso aquí en Latinoamérica. No obstante, pues obviamente tiene sus problemillas en el sentido de que pues es algo que causa mucha resistencia dentro del magisterio y creo que va a causar un montón de marchas y paros porque con esta idea de que se está privatizando la educación, pero en realidad es algo que se debería hacer si es que entre todos aceptamos el supuesto contrato social en el que el Estado tiene que proveer educación. ¿Me hago entender? Entonces, pues en definitiva, hay mucha evidencia en cuestión educativa. De hecho, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, hizo una investigación cuando también hacía parte de la Universidad Nacional, en el que indicó o mostró cuáles eran las diferencias o cuáles eran los resultados o los impactos que se obtuvieron de los colegios en concesión. ¿Sí? De los colegios en concesión. Colegios que eran financiados por el Estado, pero de administración privada. Y pues los resultados fueron absurdamente superiores a cualquier sistema público completo. Los estudiantes no solamente obtuvieron mejores resultados en sus pruebas estandarizadas, sino que además tuvieron mayores niveles de ingreso a educación superior, acceso a becas, acceso a un montón de facilidades que les brinda tener una educación pues de mejor calidad, ¿no? Entonces, esta propuesta me parece que es interesante si el objetivo es mejorar un poco el estándar de calidad, pero bueno, siento yo que tendrá bastante resistencia, sería muy interesante ver el trámite dentro del legislativo. Sí, de hecho me parece eso importante lo que menciona Chao en relación, digamos, a si hay un mejoramiento en la calidad de la educación, ¿no? Porque, digamos que, o sea, de la mano, digamos, de la propuesta de los vouchers educativos, también va el sistema de calificación docente. ¿En qué consiste ese sistema de calificación? Que de acuerdo a los resultados de los estudiantes, sea reconocida la institución, sean reconocidos los docentes y por consiguiente, pues remunerados. A mí me parece que eso tiene sentido, pero claro, ¿no? Es decir, ya sabemos, FECODE, todos estos sindicatos, pues van a levantarse de una vez a marchar, a decir como que les están quitando derechos y que, por cierto, a mí me parece, o sea, uno de los temas que me parece más difíciles en cuanto al sistema educativo es que el maestro tiene el derecho, y digo entre comillas el derecho, porque me parece aberrante, el derecho de salir a marchar, perder tiempo y que le sigan pagando y en consecuencia también que los estudiantes, que los niños, que los jóvenes no tengan tiempo pues, de colegio, ¿no? De sus clases normales.
Eso me parece... Les voy a hacer un pequeño inciso, muchachos, y es que gane Paloma, gane Abelardo, o gane Cepeda, Dios quiera que no. FECODE tiene que reestructurarse, tiene que repensarse, se volvió un aparato pues burocrático y clientelista, que vela única y exclusivamente por los derechos de los maestros, pero deja a un lado pues el futuro de nuestra nación, que es los estudiantes. FECODE se convirtió en una institución completamente corrupta, y pues justamente lo que tú mencionas, Jonathan, ¿cómo es posible que un profesor pueda dejar de dar clase, afectar a todos sus estudiantes, que normalmente los salones de colegio en Colombia tienen mínimo 20, 30, 40 estudiantes, afecta a todos sus estudiantes, se va a marchar porque alguien más se los dice, que muchos de esos profesores no quieren marchar, los obligan. No. Bueno, no es obligatorio. Yo tengo varios colegas que trabajan en el magisterio y no es obligatorio. Yo creo que es que pero también podemos tratar de ser un poco honestos con el asunto. O sea, me refiero a que es tal vez y se entiende el malestar que ocasionan las marchas de los docentes, porque pues en definitiva se está yendo en detrimento del derecho a la educación que tienen los estudiantes, entre comillas. Entre comillas no, se está afectando. Eso ya depende de la concepción de derechos que cada uno tenga, ¿no? Desde el libertarismo, por ejemplo, solo asumimos los derechos naturales del ser humano, esos derechos positivos o de segunda generación ya es cosa diferente. Pero, bueno, eso ya depende, y aquí no todos somos libertarios, pero a lo que me refiero es que sí, los docentes, de todas formas, si dentro del contrato social, que es algo que no vamos a poder deshacer tan fácil porque tocaría hacer una constituyente, y eso no es tan sencillo, si dentro del contrato social decidieron algunas élites que la educación tendría que ser pública, pues los docentes realmente en muchas oportunidades, Macondor para que esté ahí pendiente del chat, los docentes en muchas oportunidades realmente solamente están tratando de que ese derecho se cumpla con unos márgenes básicos de calidad. O sea, es que es imposible que usted tenga buenos resultados cuando en su colegio usted tiene un profesor que maneja más de 40, casi 50 estudiantes. Es imposible que usted compita con profesores de un colegio privado donde pues, los cursos son cortos, son pequeños. Creo que donde las personas ingresan o las personas llegan con sus necesidades satisfechas. Así que, pues sí, yo sé que dentro y que muchas veces los estudiantes con los que trabaja el sector público son personas en estado de vulnerabilidad que pueden ir solamente a educarse o solo al colegio porque es la única comida que van a recibir durante el día, porque eso pasa en Colombia. Y en definitiva, no podemos estar estigmatizando completamente a los maestros si es que y de hecho incluso Axel Kaiser o incluso Mario Vargas Llosa defendía y mencionan, hay muchos argumentos por los cuales es conveniente que exista un sistema público de educación, que no sería pues lo ideal, sino que las familias tuvieran el poder adquisitivo, la libertad y la riqueza para poder decidir cómo y dónde estudiar. Yo creo que estás yéndote un poco fuera del tema. El tema es que no, porque vos estabas criticando el sindicato como tal. No, lo que yo estoy diciendo es que eso, el sindicato está cumpliendo de las propuestas de Paloma Valencia respecto a la educación. Sí, por eso. Temas estructurales de la educación, que sí es válido, pero enfoquémonos en el tema de Paloma. O sea, Paloma Valencia propone una reforma a ese sistema actual que existe, el cual es absolutamente necesario. Y no estamos hablando de estigmatizar profesores para nada. Se trata es de asumir y entender que FECODE se volvió un fortín burocrático y que hay que reformarlo, ya está. Eso es lo que yo quiero. El gobierno no puede reformar nada de un sindicato, ellos tienen su propia... bueno, que se reformen ellos internamente entonces, pero tienes que aceptar las falencias que ha tenido FECODE.
Pero sí, pero es como, ¿cómo podría una candidata reformar algo que no controla? O sea, No solamente ella, hablando, ya lo dije desde el principio del enunciado, cualquiera de los 3 ganadores tienen que atender esa problemática, porque tal como te puedes dar cuenta, el FOMAT también, que es el sistema privado el sistema público de atención a salud de los profesores, también fracasó por el problema de las eso sí reformas a lo la puede salud controlar el gobierno, eso es por eso. diferente. Por eso. Pero el punto es ese. Ese es el punto, eso es lo que yo quería decir. Y Jonathan, gracias por el inciso de educación. Si quieren, pasemos al tema de economía. Sí, de pronto ya para cerrar este punto, creo que es verdad, ¿no? Es decir, es necesario que se den las reglas claras en cuanto a lo que es el sistema público educativo y que los docentes, o sea, tengan tanto sus derechos como sus responsabilidades bien claras para que ni tanto los estudiantes ni los padres de familia pues se vean afectados, ni los docentes. Entonces creo que ahí es necesario donde sí realmente el gobierno debe poner las pautas claras, allí. Entonces, si quiere que pasemos entonces al siguiente. Al ser servidores públicos, al ser funcionarios públicos, tal vez apoyaría la idea. Bueno, en términos de economía, pues en definitiva, Paloma Valencia tiene algunas ideas que suenan maravillosamente buenas, pero que en el papel realmente es como, no sé, tapar una hemorragia con una cura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una de sus propuestas más importantes o más grandes es que propone reducir el Estado de 19 a 12 ministerios, con el objetivo de liberar 16 billones de pesos anuales, pero, a diferencia de lo que todos podríamos pensar, que es una reducción del Estado con el objetivo de apalear el déficit fiscal y una reducción del gasto público y todas estas cosas, pues en realidad lo que menciona es que esos dineros los va a redirigir, se fue Jonathan, esos dineros lo va a redirigir en inversión social e infraestructura. Y bueno, uno dice, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ahorrando, minimizando algunos ministerios solamente para seguir aumentando el gasto social, pero es que la inversión social o el gasto social no es el problema en Colombia. El problema es que el déficit fiscal está en el 6.4% del PIB. Es decir, más o menos se necesitan otros 117 billones para sostener lo que ya hay. 117 billones. Entonces, si no se gasta si no se baja el gasto drásticamente, o ella tendría que entrar a subir impuestos con una nueva tributaria, que de hecho ha dicho que durante el primer año tampoco respetaría la regla fiscal, que tendría que subir los impuestos para poder hacer el plan de choque y recuperar o rescatar el sistema público, el sistema de salud, perdón. Pero entonces si ella no sube los impuestos o no se refinancia con más deuda o hace algo, pues en definitivamente ese ahorro de 16 billones es como un chiste. O sea, si la propuesta no es ahorrar, sino definitivamente irse a más gasto, pues la propuesta no es seria. O sea, no se puede pretender. ¿En qué sentido sería más gasto que no te entendimos ahí? O sea, ella está diciendo... Pero ¿cómo genera más gasto eso? Está diciendo que la plata que se ahorraría en eliminar los ministerios, pues se dirigiría a inversión social e infraestructura. No, pues, que puede sonar interesante, pero es que si ahorrarse 16 billones no es nada cuando el Estado está con un déficit de 117 billones. El reporte presupuestal tiene que ser total. Entonces, él tiene que ser en gasto, tiene que ser en burocracia. Pero si, o sea, es que uno lee el programa de gobierno de Paloma Valencia y en definitivamente es como aumentar el gasto público. Eso es como o sea, lo que ya habíamos hablado con Santiago Duzán, de que esto tampoco le molesta a Juan Daniel Oviedo, ¿sí o no? A él no le molesta tener como problemas ahí en el gasto, con el gasto público. Sí. Otra de las propuestas ella lo llamó la escalera de la informalidad,
¿sí? Simplemente propone actualizar la legislación vigente para que las pequeñas y medianas empresas, para que las microempresas tributen a través de un impuesto único y que enfrenten menos trámites administrativos, reducir la burocracia, que porque hay que facilitar el acceso al crédito. Hay algo que sí mencionó que puede sonar interesante en el papel, no sabemos cómo va a ser en la realidad, pero es fomentar asociaciones empresariales y supuestamente combatir los créditos del gota a gota. Bueno, tiene buenas intenciones, pero tiene poca sustancia. ¿Por qué? Porque no dice de cuánto sería ese impuesto final. O sea, en este momento las empresas tienen un impuesto a la renta del 35%. Eso es absurdamente alto, de los más altos de la OCDE. Sí. Sin embargo, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana sacó un reporte que es el que dejé dentro del script para poder mostrarlo un poco. Sí, yo ya lo muestro. En donde menciona que las grandes empresas en realidad pagan menos impuestos actualmente que las pymes, que las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más del 90% del empleo en Colombia, las pequeñas y medianas empresas. Sí. En promedio, las pymes están pagando un 29% en solo impuesto a la renta, a las que les aplican teniendo en cuenta las que les aplican algunas excepciones, y en cambio las grandes en promedio solamente tributan un 22 o un 23%. Entonces, lo que menciona en ese informe el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana es que, pues obviamente, si se bajara el impuesto a ese promedio en el que tributan las empresas grandes, que es el menor que las MIPYMES, que es del 22 o del 23%, se bajaría la evasión, se eliminaría la evasión que existe en la tributación, e incluso lograrían recoger o recaudar entre 14 y 17 billones de pesos adicionales, ¿no? Porque es que obviamente la idea no es favorecer sectores, sino liberalizar la economía. La idea no es que les empecemos a dar exenciones en las tasas de tributación a algunos sectores económicos que porque generan más empleo o porque por ahí, como lo mencionó, se contratan a más mujeres, madres de familia, o no. La idea es que hayan reglas claras, que se reduzca la carga burocrática para todos, que si vamos a pagar un impuesto, que todo el mundo pague un impuesto único y que sea más bajo, ¿sí? Que los aumentos salariales no estén a merced del político, sino de una fórmula fija con base en la productividad. Entonces, las reglas que se necesitan son otras, no solamente es bajarle los impuestos a algunas empresas o quitar la burocracia, sino dejar reglas claras que puedan arreglar el sistema macro, bajar obligatoriamente ese impuesto a la renta que tienen las empresas en Colombia, que es absurdo. Cuéntanos un poco del programa Casa Semilla y Estado Contigo. Bueno, eso es otra como propuesta que esta señora tiene como en cuestión de infraestructura. Pero entonces ahí es donde digo, el programa de ella no se le ve por dónde vaya a hacer el recorte, no se le ve por dónde quiere hacer una lucha directa en contra del elevado gasto público y para reducir el déficit, no se le ve por ningún lado. Por ejemplo, con Casa Semilla propone empezar a regalarle a un montón de familias viviendas pequeñas, seguras, con muros antisísmicos, es la propuesta, diseñadas con un concurso internacional de interiorismo y no sé qué, a partir de subsidios iniciales, que créditos blandos, manuales de autoconstrucción. Bueno, es simplemente más gasto público. ¿Dónde va a sacar la plata para hacer esos nuevos
esos nuevos proyectos. ¿Sí me voy a entender? O sea, ¿por qué seguimos aumentando el gasto? O hay otra propuesta que es la ley del Estado contigo, se llama así. Es supremamente paternalista. Entonces, no, que está dirigido a madres de cabeza de hogar, que porque representan el 40% de los hogares colombianos, y en donde se busca que el Estado garantice ahora el cuidado de los niños en guarderías cofinanciadas, bonos educativos, y de 0 a 5 años, que sí se debe hacer inversión, si es que, vuelvo y digo, apostamos por el sistema público de educación, sobre todo de 0 a 5 años, pero ¿de dónde va a sacar esos nuevos recursos? Estamos en la inmunda. O sea, si Petro mencionaba que Duque dejó la olla raspada, pues Petro nos dejó incluso sin olla. Sí, pero ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Y sí, dentro de sus propuestas económicas, ella apoya el fracking, la explotación de gas, pero incluso en su programa de gobierno menciona que los recursos que se recojan de ahí no van a ser para reinvertirlos en la sociedad o lo que sea, o para salvar el sistema de salud, que sería lo ideal, no sé, sino que esas regalías y esos recursos se van a utilizar o se van a usar para invertirlos y cumplir los otros tratados y compromisos ambientales. O sea, es que eso lo dice el programa de gobierno, no, en donde hay recorte, en donde hay algo que vaya en contra de esas ideas progresistas, nada. Por eso yo creo que la gente se siente, los progres se sienten tan, en muchos aspectos, cómodos con Paloma Valencia. No sé cómo la ves ahí. Pues yo siento que sí, que lo que tú dijiste al principio es muy acertado, es una especie de, como que sana la herida, pero no la cura, como que sí, un pañitos de aguas tibia, pues, pero realmente no está atacando el problema estructural, que es, número uno, el exacerbado gasto público y estatismo que tiene ahorita consumido el Estado colombiano, que no deja que la empresa privada y la industria cree riqueza, porque es que ahí es donde está también uno de los problemas estructurales económicos en Colombia, donde el Estado ha cooptado pues todos esos medios de producción y ha querido pues acaparar el control de estas dinámicas. Y el Estado, todos sabemos que el Estado no genera nada, el Estado no genera riqueza, la riqueza viene de los privados, de las empresas. El tema de vivienda, sí, vivienda, pues son proyectos muy importantes que hay que seguir haciendo, porque lo triste es que en el gobierno Petro, pues Mi Casa Ya, que era el programa estrella de vivienda, lo abolieron, lo acabaron, con un objetivo muy claro, que fue el dejar que los colombianos no volvamos a ser propietarios, porque el Estado quiere tener el control absoluto de nosotros, bajo el gobierno Petro. Con el programa de Paloma Valencia, claro que sí, volvemos a un programa gubernamental que ayuda a que las personas en Colombia puedan volver a acceder a vivienda de una manera más pues, fácil, pero aún así no está bien estructurado. La manera que se está planteando pues es muy cojo, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo tengo mis reparos con ese tema de Mi Casa Ya, porque, bueno, le hago una pregunta así en términos económicos bien sencilla. ¿Qué pasa cuando hay más dinero en el ambiente? Cuando las personas tienen más dinero en sus manos. ¿Qué pasa con los...? Hay inflación, ¿sí o no? Eso está definitivamente... Bueno, sinceramente no he leído si existe una evaluación de impactos con respecto a la inflación que han tenido los bienes raíces en Colombia debido a los subsidios que otorga el gobierno, pero es algo que sería obvio que sucediera. Es decir, si la gente tiene más dinero para comprar casa, pues simplemente las empresas, sí, pues empiezan a subir un poco el costo porque pues hay de dónde sacar. Ley de oferta y demanda, entre allá más de algo que puede ser pues lo que tú dices, dinero en la economía, pues va a valer más las casas. Pero aún así, Chao, el punto es que los colombianos merecemos ser propietarios, merecemos ser una nación de propietarios. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿Por qué no de nuestro propio esfuerzo? ¿Por qué no crear una cosa? No se trata de que el gobierno no subsidie la casa, no se trata de eso.
Se trata de que generemos riqueza a través de los medios de producción que todos sabemos que la generan, que son la empresa privada, los empresarios, el emprendimiento y el trabajo duro. Eso es lo que nos permite volvernos propietarios, ¿sí? Entonces, liberalicemos el mercado de la construcción, quitemos tantas regulaciones que existen para que se pueda impulsar, porque es que uno de los problemas es que no volvió a haber el mismo nivel de construcción o de proyectos de construcción en vivienda como lo había en años anteriores. Eso hace que, obviamente, si se reduce la oferta, pues aumenta también, sigue aumentando el precio de la demanda. Entonces, cada vez... Totalmente. La construcción, el sector construcción tiene que volver a reactivarse, tiene que volver a construirse muchísimos más proyectos para que haya más oferta de vivienda, y eso va a generar automáticamente que los precios se estabilicen e incluso bajen, ¿sí? Sí, señor. Pero bueno, un último tema que quería, sobre todo, tenía las ganas de charlarlo con su merced, Macóndor, en cuestión de que Paloma Valencia, creo que esta propuesta sí va, esta sí la apoyaría definitivamente. Paloma Valencia propone crear zonas francas en las que haya impuestos especiales en zonas apartadas para promover el desarrollo, etc. Creo que esa es una propuesta, eso es algo que se debe hacer. Las zonas francas en donde existen reglas diferentes, impuestos más bajos, creo que son una máquina del progreso, son una máquina del progreso. Sin embargo, durante el último año, los últimos 2 años más o menos, vi a la opinión pública y a su merced Macóndor, pues ofendido obviamente con la propuesta de la zona binacional que había propuesto pues el gobierno Petro en Santander, norte de Santander, bueno, todo esto y con el gobierno de Venezuela. Y yo digo, bueno, listo, dadas las condiciones, dadas los nuevos aspectos que existen en el cambio, el supuesto cambio de régimen, ¿cuál sería, no sé, su punto de vista si ella llega a quedar como presidente y se establece una zona franca, una zona binacional de tratado de comercio libre nuevamente en la zona fronteriza con Venezuela? ¿Qué pensarían ahora? Yo te respondo a esa pregunta con varios puntos. Número uno fue que cuando tuvimos ese debate interno entre tú y yo, el punto era que Maduro aún estaba en el poder, todavía la dictadura estaba en su auge, o sea, todo el status quo de la dictadura chavista, del cartel de los Ores estaba, y su cúpula estaba intacto, ¿sí? El gobierno Petro, como te acuerdas, el año pasado y en los últimos 2 años, fue múltiples veces, mandó a su mano derecha, Armando Benedetti, a ser embajador allá, y fue múltiples veces a reunirse con ellos, a hacer este tipo de negocios, que en papel suenan bonitos, claro, pero si cuando tú miras en la realidad dónde lo están proponiendo, pues no tiene sentido. Te explico por qué. Porque lo proponen en zonas de guerra, como el Catatumbo que se convirtió en los últimos 2 años en la zona pues máxima de producción y distribución cocalera en el tema de las fronteras con Norte de Santander, que sí, que claramente se tiene que ejecutar ese tipo de zonas francas y espacios pues de libre mercado para que, pues para lo que tú dices, para que la economía se agilice entre las 2 naciones, pero es que las condiciones, número uno, de seguridad no están dadas para poder ejecutar ese tipo de temas, ¿sí? Claramente, o sea, en papel suena muy bonito, pero hay que ir allá, hay que hablar con la gente, hay que entender que hay una mafia y que hay unos capos que controlan y dominan esas zonas, y que si entra alguien nuevo, por ejemplo tú y yo, Chao, vamos allá, creamos nuestra empresa y queremos crear, pues exportar o importar de Venezuela o lo que sea, vamos a estar ceñidos a las reglas de los capos, nos van a extorsionar. No, porque justamente eso es lo que enfrentan las zonas francas. O sea, si usted va a crear una zona franca, no la puede hacer donde usted no tiene el control. ¿Sí? Pero es que tienes que entender que en esa zona del país donde entra el comercio no entran las balas.
en definitiva, el Estado tendría que llegar a retomar esos eso es algo muy idílico y que tú y yo sabemos que es mentira. Pero es una obligación que tiene el Estado, recuperar esos territorios. Pero Chavo, las balas van a entrar donde van a entrar, o sea. Claro, es normal. Dinero de por medio y cuando hay confrontación económica entre pues distintos poderes para poder tener el mercado de Venezuela o de Colombia, te lo aseguro que ahí siempre va a haber violencia. Puede que el Estado ponga una regla o que en papel sea muy bonito, claro, pero ahí va a estar, ¿sí? Y si no lo intentamos nunca, ¿cuándo? Me parece una propuesta, para concluir este tema, me parece una propuesta bacana, yo la apoyo, pero se tiene primero que combatir el tema de las estructuras criminales, retomar el control de varios de esos territorios y ahí sí se puede ejecutar el plan, pues claramente, pues yo estoy totalmente de acuerdo, pero primero si se hace ese ejercicio de retomar el control de la seguridad, si no, no. Ok. Listo. Bueno, pasemos entonces al tema de seguridad, que pues, a ver, ¿cuáles son las propuestas de Paloma? Porque está tan grave la seguridad que nos robaron a Jonathan. ¿Qué pasó con Jonathan? Salió en un momento y no volvió. Jonathan, se nos desapareció, sí. Pegasus, nos están interceptando. Bueno, muchachos, las 4R que propone Paloma. Paloma Valencia, pues propone para volver a controlar la seguridad, los territorios que hemos perdido en los últimos 4, bueno, incluso antes, que se han venido perdiendo pues en frente a la criminalidad, a las bandas criminales, a las guerrillas de extrema izquierda. Paloma propone pues las 4R. La primera es reducir la plata de los criminales, golpe al narcotráfico y la minería ilegal con inteligencia financiera y extinción de dominio. El gobierno Petro, si ustedes se han dado cuenta, en los últimos 4 años se ha encargado de desarmar el aparato productivo de la extracción petrolífera, de hidrocarburos, que generaban billones a la economía colombiana. Todo ese dinero entraba pues claramente para Ecopetrol y se distribuía en las regiones, entraba para la economía lícita y pues era pues maravilloso. El gobierno Petro, con su agenda ambientalista de fachada, se encargó de destrozar el aparato del productivo mineral, de mi minero energético, y las bandas criminales hoy en día son las que hacen esa función, para su información, queridos colombianos. Entonces, como las bandas criminales se han fortalecido y cogieron el control de la minería ilegal, o sea, la minería hoy en día en Colombia ya no existe, solo la ilegal. Entonces, Paloma Valencia, ¿qué dice? Dice, bueno, vamos a reducirles la plata porque esta gente está ganando mucha plata. Vamos a darles golpes, pues, militares con la fuerza del Estado, como debe ser. Y con apoyo de Estados Unidos y de Europa. Y de Israel. No, Plan Colombia 2.0, dicen. Plan Colombia 2.0, así lo llamaba Paloma Valencia. Y en la extensión de dominio. Claramente, después de ganarles pues, la retoma de los territorios, hay que destruir sus riquezas, hay que judicializarlos, construir cárceles, también propone Paloma, y ir detrás de todos sus testaferros. O sea, toda esa red criminal se desmantela de paso a paso, pero se desmantela totalmente con todos estos golpes, dañándoles su negocio de narcotráfico, la minería ilegal y pues la inteligencia financiera. Hoy en día estos criminales usan métodos avanzados, tan avanzados como blockchain, criptomonedas, transacciones entre bancarias y utilizan paraísos fiscales. Todo ese tema, la UIAF, que actualmente acabaron de designar a un guerrillero como el William, ¿cómo es que se llama? El que era el director del DNI. En fin, el exdirector del DNI que Canal Caracol acabó de destapar, Wilmer Quiñones, creo que se llama, que acabaron de destapar pues su escándalo con las disidencias de Calarca, ahora está en la UIAF. La idea es que toda esa chusma se vaya de esas entidades y entre gente realmente capacitada que vaya detrás de los criminales. Entonces esa es la número 1. La número 2, robustecer la fuerza pública, muchachos. Las fuerzas militares se han visto sumamente debilitadas en este gobierno. La moral militar se ha ido al piso. El gobierno Petro también propone quitar el servicio militar obligatorio. Sería un gran error remover el servicio militar obligatorio en un país en conflicto interno, muchachos. Necesitamos ahí sí va en contra de mis ideales de la libertad, ¿no?
Pero bueno, no hay manera alguna de recuperar la red de seguridad de nuestro país, Chado, sin reclutar mano joven para las fuerzas militares. Ese es el único camino que hay. No tenemos la infraestructura para crear robots soldados que hagan esa labor por nosotros. Necesitamos retomar la moral de las fuerzas militares y robustecer también la tecnología. Hoy en día los grupos criminales tienen drones, tienen tecnología de última tecnología, o sea, tienen tecnología de última generación e incluso tienen capacidades que la milicia actual ya no está teniendo. Entonces se está yendo la balanza para donde no es. Ella dice, vamos a volver a recuperar la moral, vamos a tener la experiencia también de los reservistas que se reincorporen, que nos den de su experiencia y a reconstruir las fuerzas militares armadas, aéreas y navales de Colombia para que Colombia vuelva a ser una nación en donde la seguridad sea una de las principales prioridades. Entonces esa es la propuesta número 2 de las R's. La tercera, reenamorar a las comunidades. Pues presencia cívico-militar pues para la real extracción de cultivos ilícitos y programas obviamente sociales que ayuden a revincular económicamente a estas familias que subsisten del plantamiento de cocaína y de todos estos temas. Entonces ese es el punto que también ella quiere hacer, que la gente se vuelva a reenamorar de los militares. En los 90, no sé si tú te acuerdas, Chavo, finales de 90, principios de los 2000, había una serie colombiana que me encantaba ver que se llamaba Hombres de Honor, en donde se resaltaba, ¿sí te acuerdas? Se resaltaba pues la honorabilidad de nuestros héroes, lo duro que les tocaba pues cuando les tocaba sus operaciones. Y en esa época en Colombia los militares eran muy populares, o sea, todo el mundo amaba la milicia y así debería volver a ser. Entonces de eso se trata su propuesta número 3. El tema de la legalidad. La justicia que funcione, cero impunidad, cárcel para criminales, creación de nuevos centros carcelarios, reformas a la justicia, reestructuración del IMPEC, que se volvió pues el aparato criminal número 1, en donde pues esta semana se destapó un escándalo, no sé si viste, en donde estaban en fiesta con Nelson Velázquez. Los de Itagüí, los criminales de Itagüí con Nelson Velázquez. O sea, es que ya estamos en un punto absurdo. O sea, pero es que esa es la economía circular, esa es la economía popular. Ya habíamos visto que lo que movía la economía en Colombia eran los conciertos. Lo que salvó el crecimiento económico en Colombia fueron los conciertos, pues en las cárceles no se podían quedar atrás. Bastante cómico, pero pues preocupante. Sí. Bueno, y saltando el tema de la salud, ella propone pues hospitales padrinos y telemedicina. Propone, esto me gusta mucho, que la inteligencia artificial se integre al servicio de atención pública de salud y privada de salud, en donde los pacientes en zonas retiradas, pues que tengan algún computador a la mano, así sea en el centro comunitario, puedan ser diagnosticados remotamente con profesionales desde ciudades o desde centros especializados, y esto pues pueda, o sea, la integración de la inteligencia artificial me parece magnífico. En esto sí le doy un like a Paloma. Y también siempre y cuando los que hagan los diagnósticos no sea la inteligencia artificial, ¿no? No. Es más que todo como respaldar el tema con esa tecnología, ¿no? Sí. Y también pues invito a nuestra audiencia a darle like y suscribirse. Todos los que nos vean, que no se han suscrito, suscríbanse. Necesitamos su apoyo. Ruge Macondo. Defensa del sistema mixto, pues ya sabemos la controversia, la narrativa mentirosa que se ha creado, en donde se dice que el sistema de salud actual, pues básicamente es lo peor. Eso es una gran mentira. Les voy a mostrar unas estadísticas que contradicen, pues que muestra desde la época del seguro social, del nefasto seguro social. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Yo creo que sí, muchos de nuestra audiencia
que tiene más de 30, 40 años, ¿se acuerdan del nefasto Seguro Social? En donde los colombianos básicamente teníamos que rogarles a políticos o alcaldes locales o a ediles, al político de turno, al burócrata de turno, rogarles, hacerles lobby, palancazos para poder conseguir una cita médica, porque el Estado era el que controlaba todo. Desde la ley 100, que se implementó en el año, creo que 2002, por Álvaro Uribe Vélez, la cosa mejoró un montón y se los voy a demostrar con cifras. La atención en salud se ha multiplicado. Vamos a ver, desde el 29% de cobertura en 1995, en el 2021, antes del gobierno Petro, teníamos 99% de cobertura, señoras y señores. Y podemos ver pues que esto se hace a través del sistema contributivo y del sistema subsidiado. O sea, es un sistema donde el aparato público y privado se juntan, y eso es lo que siempre deberían hacer en todas las instancias el gobierno y las empresas privadas, sacar lo mejor de sí, unirse y poder dar salud, educación, seguridad a los colombianos. Dejar ese discurso pendejo de ideologías de izquierdas y derechas y entender que ambos son necesarios, tanto lo público como lo privado, y que se junten para poder proveer pues la salud a los colombianos. Lo vemos aquí en esta gráfica, señores. La curva de cobertura pues es astronómica. Ya, o sea, se logró demoler ese sistema nefasto de la seguridad, del seguro social. Se implementó un sistema de empresas promotoras de salud como son las EPS y IPS, y a través del régimen contributivo y subsidiado se logró tanto financieramente poder sostener estas empresas público-privadas y poder darle salud, atención y medicamentos a los pacientes de Colombia, lo cual actualmente lastimosamente se está volviendo a perder, porque el gobierno Petro está interviniendo las EPS, está destruyendo el modelo mixto y quieren volverlo estatista. Entonces, quieren que nos volvamos otra vez a esto. Esto era una porquería. Entonces, no sé qué opinas ahí, Chavo. Sí, o sea, yo digo que obviamente el sistema no era perfecto y no hay que confundir cobertura con acceso. Sí. Porque que tengamos un 99% de cobertura no es lo mismo a que todo el mundo tenga acceso a algún tratamiento. En el 2021 teníamos, ya no. No, sí, me refiero a que sí, la cobertura puede que esté correcta, pero el acceso o las dificultades del acceso era lo que ocasionaba que hubiese tantos inconvenientes o tantas quejas y tutelas en contra del mismo sistema. Lo importante, creo que es lograr hacer un cambio en el paradigma de las EPS, porque es que en definitiva, si muchas se están quebrando, es con justa causa, es con justa razón, porque es que no se empezaron a quebrar las EPS con el gobierno Petro. Se profundizó la crisis, pero las EPS se habían cerrado a montones en los gobiernos anteriores. Sí, entonces es algo que pero sí habían unas que funcionaban, Claro, como ahorita, que siguen funcionando algunas, porque así funciona el mercado, y de eso estamos, yo soy fiel defensor. Las que no sirven, las que... Desde la intervención del gobierno Petro, sobre todo la nueva EPS, la deuda se duplicó, la deuda que tenían pues con todos los... La cosa es que la nueva EPS no la han querido intervenir. O sea, el gobierno hace parte, pero no han querido levantar un proceso de intervención formal en el que supuestamente van a quitar todos los problemas, porque es que ellos son la causa del problema. Pero ya la junta de accionarios o la junta directiva de nueva EPS ya no la controlan los que lo controlaban antes. Y tampoco se reporta como hacían antes, que reportaban el reporte anual de gastos, de resultados, ya no lo hacen, porque saben que si lo hacen, pues el Estado demuestra su ineptitud. ¿Sí? Entonces yo creo que toda esta crisis, en realidad, o sea, Petro fue voy a decir algo que suena loco, pero Petro fue lo mejor que le pudo pasar al mercado.
No, de salud. eso está muy loco. ¿En qué sentido? Está muy loco. ¿En qué sentido? No te doy la razón ahí. ¿En qué sentido? Que destruyó tanto el sistema, que la gente ha tenido que optar por adquirir o destinar una mayor cantidad de sus ingresos para pagar un sistema de protección adicional, las prepagadas. Es decir, para el mercado, para las prepagadas, fue lo mejor que les pudo haber pasado porque hemos visto que los dices para el mercado, dices para los privados. Sí, que los índices, sí, obviamente. Que los índices de afiliación, a las... No, los colombianos están en la inmunda, pero que los índices de afiliación han subido en los sistemas de prepagada, eso es una verdad innegable. Sin embargo, eso no significa, o sea, lo que está sucediendo es que esas brechas en la atención se están abriendo tanto que las personas que no tienen los recursos para pagar un sistema complementario en salud, pues en definitiva están viendo un detrimento importante en su atención porque ya los planes básicos no les están cubriendo ni siquiera sus tratamientos o medicamentos mínimos. O sea, es algo contradictorio, pero que en definitiva, si se llegase a eliminar por completo el sistema de las EPS, pues pasaría lo mismo que por ejemplo pasa en Estados Unidos, que la gente tiene que destinar una gran parte de sus recursos para pagar salud privada. Por eso mismo yo dije desde el inicio de esta sección de salud que el régimen mixto es el mejor. Es el mejor que puede haber. Bueno, vamos. Pues por lo que cuenta con mayor. Vamos a la parte final del programa, donde pues vamos a evaluar un poco quién es Juan Daniel Oviedo, para los que no lo hemos dicho. Juan Daniel Oviedo fue el exdirector del DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Fue un estadista, es un economista y estadista muy reconocido en Colombia. Ha logrado pues muchísimos éxitos en su gestión pública. Y como político, pues empezó hace relativamente poco, se lanzó a la alcaldía de Bogotá, intentó ser alcalde, no lo logró, pero tuvo una votación significativa. Y ahorita pues en la presidencia también se lanzó, él mismo, yo sé que él ya sabía que no iba a quedar, pero él está haciendo pues su carrera política para poco a poco volverse un político relevante y creo que ya lo logró. Tal como lo dije al principio del programa, en las consultas logró 1.200.000 de votos, si no estoy mal, y pues esto lo catapultó a ser la opción de la vicepresidencia de Paloma. Entonces, yo quiero hablar un poco de el por qué siento que esta alianza es un poco contradictoria y hablemos y pues que tú me respondas qué piensas de cada uno de estos 5 puntos. Número 1, contradicción número 1. El uribismo versus la independencia técnica. Paloma Valencia, pues ya lo sabemos, se considera uribista y dice que morirá uribista desde siempre. Y Juan Daniel Oviedo ha querido alejarse de las etiquetas partidistas y se define como un político técnico e independiente, un outsider, por decirlo de alguna manera. Número 2, visión sobre lo social y las libertades individuales. Paloma Valencia pues representa los sectores más conservadores, más pro vida, que defienden abiertamente la familia, y en cambio Juan Daniel Oviedo, al ser parte de la comunidad LGBT, él pues claramente defiende su agenda, defiende el tema de enfoque de género, derechos reproductivos, el aborto. Paloma no defiende, ahí también hay una contradicción muy grande. No utiliza esa palabra que nos desmonetizan o nos esconden en el video. Paloma defiende la interrupción no voluntaria de la vida. No voluntaria de la vida. El tercero, la forma de hacer política, la firmeza de Paloma de mano dura, firmeza institucional, y Oviedo pues promueve cultura ciudadana, pedagogía, ir a los barrios. O sea, ahí también hay una manera muy distinta de ver la política.
el enfoque económico, Paloma propone austeridad, recorte del Estado, eliminar ministerios, y Oviedo propone ese nombre indicadores. Él no quiere destruir instituciones, sino hacer que funcionen bajo métricas eficientes y rigurosas. Y número 5, pues el establecimiento. Paloma ya sabemos que hace parte del establecimiento, de la casta, su abuelo fue presidente y por esto mismo pues ella representa todo lo que es la casta política en Colombia. Juan Daniel es un outsider, ya lo vuelvo a repetir, y por ese mismo motivo pues se genera esta contradicción. Entonces, de estos 5 puntos, pues, ¿tú qué piensas, Chao? Sí, no, pues en definitiva, bueno, lo que hablábamos al principio con Jonathan, ¿no? Paloma, yo creo que es una mamertina escondida por ahí. En definitiva, no creo que tenga muchas diferencias con Juan Daniel Oviedo, pero por causa del proyecto político que ella representa y del electorado, creo que tiene una presión que la obliga a ir incluso en contra de sus propias convicciones. Y eso es lo que causará de una manera inevitable el conflicto cuando se tengan que enfrentar ante instancias en las que no concuerden sus temas de agenda. Vuelvo y digo, claro, va a ser una ruptura igual como la que sucedió en Argentina con Milei y Villarroel. Bueno, si es que quedan electos, porque es que ya para terminar quiero dar mi perspectiva. Es que yo no he podido decidir mi voto, definitivamente no he podido decidir mi voto porque a pesar de que sea pragmático y que ellos tengan más posibilidades en algunos casos que de las Priella, yo, o sea, va en contra, o sea, yo no he podido tener la frialdad para apoyar un partido y su representante que durante su historia fueron capaces de, o mejor dicho, que fueron incapaces de evitar que las mismas fuerzas del Estado mataran a la población con sus falsos positivos, por ejemplo. O por una representante como Paloma Valencia que defiende a Uribe a capa y espada a pesar de todas sus acusaciones. De sus presuntas acusaciones, porque hay que decir el término presuntuoso para que no nos demanden, el presunto. Entonces, en definitiva, creo que, pues, bueno, la siguiente semana tendremos un invitadísimos todos a que vengan y nos acompañen. Es gran invitado. Otro invitadazo, y creo que de esa entrevista puede partir que yo decida mi voto, no sé. Pero bueno, por ahora creo que Paloma de Oviedo pues tienen un programa político que envuelve algunos de los sentimientos que tiene la sociedad colombiana en este momento con sus preocupaciones con respecto al sistema de salud, cosas económicas, pero no le veo un tema serio con respecto a la estabilización macroeconómica del país, a volver a recuperar los grados de inversión. No le veo como seriedad. Hay deja mucho que desear. Sí, de verdad no le veo mucha seriedad a ese proyecto. Bueno, hablemos ya para concluir el programa. Yo creo que es necesario hablar, pues, el tema electoral. Esta semana hubo una encuesta muy interesante lanzada por el Atlas Intel. Vamos a mostrárselas. Pues vemos una especie como de alguna manera de empate técnico en primera vuelta entre Abelardo y Paloma. Vamos a la sección de la primera vuelta. Casi que un empate técnico. Bueno, vemos a Abelardo adelante. Hágale un poquito de zoom para que se vea mejor. Sí, vamos a Abelardo. Bueno, vamos a la primera vuelta. Iván Cepeda con 37.8. Yo siento que esta es la encuesta colombiana a la que más hay que creerle, porque fue la más acertada en las elecciones pasadas, en el 8 de abril. Acertó la elección de Milei, acertó la elección de Cast,
acertó la elección de Trump. Ya solamente con eso queda más que demostrar que Atlas Intel es de fiar por encima de las otras. Entonces, pues podemos ver que Iván Cepeda sigue muy fuerte con un 37.8. Abelardo, pues yo diría que no sabemos si tocó su techo, tal vez sí, tal vez no, pero sigue muy estático con el 27.2. Y Paloma ha subido un montón, llega casi al 23%. Después de ellos ya el tema... Digamos que con el margen de error es como si estuvieran empatados. Que el margen Sí, de error con el margen de error podría ser. El 10%. Están empatados, entonces eso va a estar bueno en la primera vuelta. Vamos a ver si Paloma vence a Abelardo o Abelardo vence a Paloma. Vamos a ver. Y bueno, los candidatos siguientes, siento que no es relevante hablarlos en este programa, podemos hacer otro programa de ellos. Sergio Fajardo, Claudia López y Santiago Botero, el Balín. El político del Balín, sí. Ese man es re loco, ya. Aquí vemos la evolución de los candidatos, pues respecto a sus encuestas anteriores, las que se han lanzado a principios de marzo, en febrero, cómo han venido evolucionando, y pues vemos que Paloma se ha disparado, ¿no? O sea, Paloma sí. En febrero, principios de febrero se marca el 3.4% y ahorita ya va por el 23%, ¿no? O sea, su crecimiento ha sido brutal. Esto es lo que quería hablar. Esto es lo que me deja pensativo, porque yo digo, bueno, escenario 1, escenario 2, según el Atlas Intel, tanto de la Espriella como Paloma vencerían a Cepeda. Interesante, eso no lo mostraban antes. Muy interesante porque ninguna otra encuestadora ha mostrado este resultado, y esto es, pues, o sea, esto como que revienta la cabeza, porque uno dice, pues wow, o sea, entonces sí el país no se ha perdido, todavía hay esperanza. Toca eso, obviamente. Yo digo que una vez más, llamado a la unión colombianos, sea que sea el que gane, o sea, si gana Paloma, que los de Abelardo voten por Paloma en la segunda, sin pensarlo, sin titubearlo, y si gana Abelardo, que los de Paloma voten por Abelardo en segunda. Si no yo creo que ese es el problema. Si no se hace ese ejercicio de unión de fuerzas de derecha, perdemos el país, no solo la presidencia, sino la democracia en Colombia, porque Iván Cepeda junto a sus secuaces del pacto histórico quieren proponer una constituyente, quieren destruir la separación de poderes, yo ya lo había dicho. Entonces, este es el llamado que le hago, no solo a usted, Chado, a todos los colombianos que están indecisos, sea el que sea el candidato que ustedes elijan al final, que no sea Cepeda, no lo piensen dos veces en votar por Paloma o por Abelardo en segunda vuelta. Si cometen el error de votar en blanco, le están entregando la presidencia a Cepeda. Sí, estoy de acuerdo en ese aspecto, y creo que tanto Paloma como de la Espriella no son opciones interesantísimas o que merezcan todo el apoyo, pero no tenemos, son el mal menor. Un Milei colombiano, sí, por ahora no tenemos definitivamente. El día que tengamos un Milei y un Cast, este país cambia, pero tenemos siempre los mismos tontos buscando la presidencia. Entonces, pues, pero son el mal menor, porque definitivamente Cepeda sería un completo peligro, representa ya un completo peligro para la democracia, para el país como tal, para la libertad como tal. Que es lo que más defendemos en este espacio, la libertad, la propiedad y la vida. Cepeda representa justamente todo lo contrario. Entonces, ojo, colombianos. Yo solamente espero que definitivamente, porque he visto que desde el lado de Abelardo se han dedicado mucho a atacar a Paloma y al Centro Democrático, y creo que eso podría ser perjudicial o contraproducente. Sí. Ambos lados se están atacando, pero especialmente yo diría que los fanboys, yo los llamo así, los fanboys abelardistas. Abelardo mismo diciendo que no acepta el apoyo del Centro Democrático ni de los padres. Pero eso tiene, ¿sabes qué? Dejemos este debate para el siguiente programa. Concluyamos aquí, pues el siguiente programa va a ser un invitado estrella, se los revelaremos en esta semana. Sacaremos pues la publicación para mencionarles quién es. Y después de ese programa viene el análisis de Abelardo. Entonces dejemos ese debate para el análisis de Abelardo. ¿Te parece, Chado?
Perfecto. Muchas gracias por su sintonía. Ya saben, público querido, denle like y suscríbanse. Este espacio está diseñado para el debate, para el sano debate, crítica constructiva y que tengamos un mejor país y una mejor Colombia basados en las ideas de la libertad, la propiedad y la vida. Ruge Macondo. Ruge Chao, chao. Macondo. Gracias, hasta luego.